Ya. Listo, entonces nosotros vamos a hablar sobre nuestra clase de hoy día y se trata sobre la estructura, principios y principios generales de la argumentación lógica, pero lógica aristotélica. Entonces, como destreza, nosotros vamos a encontrar que nos pide analizar las estructuras y los principios generales de la argumentación lógica para de esta manera poder cultivar un pensamiento coherente y riguroso. Tenemos el ingreso del señor Matzai. Ya. Dicen, de esto copiamos. Claro. Ya, escúcheme, por favor, escúcheme. Vamos, primerito. Escúcheme, no, espérese, no hagan nada todavía, espérese, solamente escúcheme ahorita lo que le voy a decir. ¿Qué es el pensamiento? Primerito nosotros vamos a decir, para entrar en lo que es el pensamiento lógico, que el filósofo Aristóteles es uno de los grandes filósofos de Occidente, que además de abordar distintos campos de la filosofía y de las ciencias, sentó las bases de la lógica, la cual tiene influencia decisiva en la historia de la civilización. Entonces, vamos a partir también diciendo que Aristóteles teorizó la lógica formal. Ahora sí, ¿qué es el pensamiento lógico? El pensamiento lógico es la capacidad que posee el ser humano para entender todo aquello que se encuentra a su alrededor, las relaciones o diferencias que existan entre estas cosas que lo rodean, es decir, las acciones, los objetos o los hechos observables. ¿A través de qué cosa? A través del análisis, la comparación, la abstracción y la imaginación. ¿Cómo yo comparo estas cosas? ¿No? ¿Cómo yo percibo todo? ¿Cómo yo me imagino que va a ser? Vamos, hasta ahí. Entonces, avanzamos. ¿Cómo interpretas la expresión? Hay personas que hablan mucho y dicen poco. ¿Cómo se interpreta esta expresión? ¿Cómo lo interpretaríamos, señorita Paguay? ¿Cómo lo interpreta, señorita Paguay? No le escucho. O sea, que digamos, en pocas palabras, o sea, en unas palabras específicas, dicen muchas cosas para eso. Bueno, puede ser. ¿Qué me cuenta, señor Escobar? Hay personas que hablan mucho y dicen poco. Hablan mucho y dicen poco. Que pueden hablar muchas cosas, pero no se les entiende. Perfecto, que pueden decir un montón de cosas, pero yo no puedo entender. En cambio, hay personas que dicen algo tan pequeñito y en cambio expresan demasiado, ¿no es cierto? Entonces, varios estudios han demostrado a los años el vínculo que existe entre la personalidad y el lenguaje. Por ejemplo, una persona extrovertida y otra más social no hablan de la misma manera. Vamos a brindar ejemplos. Ojo, necesito que esta pregunta de aquí, esta partecita de aquí, usted la guarde para el final de la clase, porque la vamos a trabajar. Listo. Entonces, avanzamos. Ya, luego nos regresamos a esta preguntita. Ya, entonces aquí es donde yo esto que estoy proyectando en este momento, este cuadro que se encuentra aquí, es el cual usted tendrá que plasmarlo de manera horizontal dentro de su cuaderno de materia. El cuadro que está en este momento proyectándose en la pantalla. ¿Estamos claros? Perfecto. De tal manera, Solo eso de ahí dicen. este cuadro que estoy en este momento proyectando. De tal manera Por eso digo solo eso. de cuando yo le diga,
suba el cuadro de la estructura y los principios generales de la argumentación lógica aristotélica, usted tendrá que subir este. Listo. Vamos, tal cual se encuentra aquí, lógicamente con los apuntes que yo voy a ir dando, con las palabras que yo voy a ir diciendo en este momento. Entonces, vamos a empezar diciendo que la estructura y los principios generales de la argumentación lógica, Aristóteles se fundamenta en 4 principios importantes: el principio de la identidad, el principio de la no contradicción, el principio de la razón suficiente y el principio del término excluir. Entonces vamos a empezar viendo el principio de identidad. El principio de identidad establece que todo objeto es idéntico a sí mismo y se simboliza del siguiente modo. Ejemplo, A es igual a... ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que una cosa, por más cambios que experimente, siempre seguirá siendo una cosa. Ejemplo, cuando digo, el círculo es redondo, puedo ponerle de las formas que sea, seguirá siendo redondo. Cuando se mira frente al espejo, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Entonces, esto significa, como ya le dije, una cosa, por más que se experimente, sigue siendo una cosa. ¿Listo? ¿Puedo avanzar? Vamos. El siguiente principio nos habla del principio de no contradicción. Este principio de no contradicción señala que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Y cómo es esto? Dicen, ejemplo, es posible que A sea B, pero no sea B. Vamos a ver ejemplos, vamos a ver aquí. Dice, ya le voy a explicar. Y no se ve, es posible, aquí en esta partecita de aquí, es posible pensar que un objeto sea algo ahora y que después sea algo diferente. Lógicamente, ¿por qué? Porque va a sufrir una transformación. Pero al mismo tiempo, pero no al mismo tiempo. Cuando sufre una transformación, obviamente ya deja de ser el objeto que fue al principio. Este principio indica en sí que una cosa no puede ser 2 cosas a la vez. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Puedo avanzar? ¿Sí? ¿Avanzó? Ya, listo. Vamos acá. Dice, el principio del tercero excluido. Ojo con lo que le digo. Este principio establece que todo tiene que ser o no ser y se simboliza de la siguiente manera. A es B, A es B o A no es B. Como le decía yo en una ocasión, nunca existen medias tintas. O es o no es, nada a medias. Ya. Entonces, esto significa que si un objeto se caracteriza por ya poseer o por pertenecer a un grupo, ya no puede tener otro, ya no puede estar en 2. O si algo es verdadero, ya no puede ser falso. ¿Sí? Y no cabe la tercera posibilidad. No. ¿Hecho? ¿Sí? Perfecto. Vamos. Y el último dice el principio de la razón suficiente.
Aquí es facilito, ¿no es cierto? A diferencia de estos otros tres principios, de aquí no fue creado por Aristóteles. Este principio es planteado por el filósofo Gottfried. Ya, entonces, él señala que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. En palabras más sencillas, nada existe sin una causa o una razón determinante. Hasta ahí. ¿Puedo avanzar? Ya. Verán, aquí nosotros vamos a ver un ejemplo clarito de una persona, de un personaje, de un personaje que representa el modo de vida de que se encuentra orientado a los principios de la lógica. No sé si usted ha visto esta serie y si no se la ha visto, le recomiendo que vea en vez de estar viendo los peluches, de estar viendo como dice el dicho y la Rosa de Guadalupe. Entonces le recomiendo que vea esta serie. Es una persona súper inteligente y que se puede decir que vive en base a estos principios de la lógica aristotélica. Estamos hablando del personaje de Sheldon Cooper. ¿Quién sabe de qué serie estoy hablando? ¡Ay, Diosito! Este personaje es partícipe de la serie norteamericana del Big Bang Theory. La teoría del Big Bang. Sí. Le recomiendo que investigue en internet y se ponga a ver. Me parece que pasan en el canal 29 si tiene cable unión. Es una serie muy interesante de una persona que maneja una filosofía de vida bastante centrada, bastante coherente, en la que indica que el ser humano tiene la capacidad de decidir lo que quiere hacer. Listo. Entonces, avanzamos, por favor. Y ahora sí, vamos a ver acá una parte muy importante. Y vamos a decir lo siguiente. Dice, entonces nosotros, una vez que hemos visto ya estos 4 principios de la lógica, nosotros vamos a decir que la lógica aristotélica estudia la estructura del pensamiento, pero a partir de 3 componentes principales y esenciales. ¿Cuáles son estos 3 componentes principales y esenciales? Son la abstracción, el juicio y el raciocinio. El nivel, escúchame bien, el nivel de la abstracción de los conceptos. El nivel del juicio intelectual por medio de proposiciones. Y el raciocinio, el nivel del raciocinio con las conclusiones, es decir, con los silogismos o inferencias. Vamos a enfrascarnos en estas 2 partes de aquí, en la abstracción y el juicio. Necesito que ahí se enfrasque en este momento. Entonces, nosotros decimos que dentro de la abstracción estamos hablando de los conceptos. Y al hablar de los conceptos, nosotros vamos a decir que esta es una representación mental de un objeto y constituye la estructura lógica primaria. Es una operación destinada a aislar conceptualmente una propiedad o función concreta de un objeto y pensar que es ignorado
otras propiedades del objeto en cuestión. Aquí nosotros, por ejemplo, vamos a decir, dentro de concepto, por ejemplo, son conceptos, expresiones tales como cosa, casa, azul, 5, etcétera. Pero ojo, también los conceptos tienen dos propiedades importantes. ¿Cuáles son estas dos propiedades importantes? La comprensión y la extensión. Verá que de todo, aparte del mapa que yo di, aparte de eso, usted debe tener en cuenta todo esto que yo le estoy dando. Debe tener sus apuntes de todo lo que estoy dándole. ¿Por qué? Porque la prueba va en base a todo lo que yo le estoy dando aquí. Vamos. Aparte del mapa que lógicamente le dije que copie. Listo. El juicio. Entonces, vamos al nivel del juicio. Y nosotros decíamos que esto tiene que ver con lo intelectual por medio de proposiciones. Vamos a recordar un poquito. ¿Qué son las proposiciones? ¿Qué eran las proposiciones? Le escucho. Contradicciones. Proposiciones eran enunciados a los cuales se podía decir si son verdaderos o son falsos. Por eso dice que es un pensamiento que se encarga de afirmar o de negar algo. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Puedo avanzar? Sí. Perfecto. Entonces el raciocinio, ya le dije, nivel de conclusiones, y aquí hacemos referencia a los silogismos o inferencias, ¿no es cierto? Pero este raciocinio vamos a dejarle porque en una clase solita pienso hablar de lo que es los silogismos. Ahorita nos vamos a enfocar en los conceptos y en el juicio. Entonces, vamos ahora sí a ver lo que yo le dije hace rato. Los conceptos estaban compuestos por dos propiedades, la comprensión y la extensión. De lectura, señor Yumikinga. Yumikinga. Lea, por favor. No se le escucha, señor Palma, de lectura. Asimismo, los conceptos están constituidos por dos elementos. Comprensión. La comprensión de un concepto es el conjunto de características representadas en él. Extensión. La extensión de un concepto es el conjunto de los elementos a los que se pueden aplicar las características recogidas en la comprensión. La comprensión y la extensión. Siga, mijo, siga, termine. La comprensión y la extensión están siempre en proporción inversa a mayor comprensión, menor extensión y viceversa. Ya, listo. Escúcheme lo que le voy a decir aquí, para que me comprenda de mejor manera. Dice, la comprensión de un concepto es el conjunto de características representadas en él. Ejemplo, póngame atención, ejemplo. Un cuadrado es una figura lógicamente geométrica que se encuentra formada por ¿cuántos lados? Por 4 lados. Cada lado mide 90 grados. Entonces, esa es mi comprensión de lo que acabo de observar. La extensión, dice, es el conjunto, dice, es un concepto, es el conjunto de los elementos a los que se pueden aplicar. Ejemplo. Cuadrado puede decirse de cualquier objeto, puede ser una mesa, una pantalla, un bolso, etcétera. Pero ojo, de cualquier objeto que cumpla con las características definidas por el concepto. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí.
Perfecto, entonces, avanzamos. Listo. Vamos con ejemplos de conceptos. Vamos con los ejemplos de conceptos. Avísame la hora, por favor. Ejemplos de conceptos. Vamos a hablar por extensión y por comprensión. Entonces, para Aristóteles, escúchame lo que le voy a decir aquí. Para Aristóteles plantea una jerarquía lógica de los conceptos, en donde uno con más extensión, por ejemplo, animal, está por encima de otro con menor extensión, que podría ser el ser humano. Y vamos a ver de la siguiente manera. Ejemplo, extensión, perro, gato, vaca, caballo. ¿Cuál es mi comprensión? Ojo con lo que le digo aquí. ¿Cuál es mi comprensión de lo que yo acabo de observar, de lo que yo acabo de ver? Que son animales, ¿qué? Domésticos. Y solo no son animales domésticos. Sí, Sí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a otro ejemplo por extensión, vamos. Los números 1, 2, 3 y 4. Entonces, por comprensión, por cómo yo observo y lo que yo comprendo, lo que yo entiendo. Números menores de 5, ¿son o no son menores de 5? ¿Sí o no? sí, 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 ¿no es cierto? Ahora, por extensión, amarillo, azul y rojo son, dice, por comprensión, colores de la bandera colombiana. ¿Sí o no? Aquí está buena esta pregunta. ¿Sí o no? sí, pero se divide en tres. Ya, vamos, ¿qué más? no, Vamos, le escucho. Es que hay tres países que tienen los mismos colores, entonces se podría decir que sí. Ya, muy bien, pero no es cierto, también podría yo decir aquí que el amarillo, azul y rojo son los colores de la bandera ecuatoriana, ¿no es cierto? ¿Podré decir eso o no? sí. Sí, correcto, ¿no es cierto? Ya, ahí es donde yo le digo por extensión y por comprensión, ¿cómo usted lo visualiza? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, perfecto. Entonces, la lógica, esta es la tareita que les tengo para ustedes. Hacer un resumen, pero vamos a dejarle ahí esto. Vamos. Las proposiciones, como ya le dije hace rato, las proposiciones es una oración o un enunciado que se comprende como una afirmación a un acontecimiento falseable. Hasta ahí. Dudas, preguntas, inquietudes que usted tenga. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Estamos claros? Sí, perfecto. Como estamos claros, vamos a hacer la siguiente tarea. Vamos, tarea. Vamos, tarea. Elabore 3 ejemplos. Va a ser una tablita, mire cómo está en la pantalla, mírele. Si ve cómo está ejemplos de conceptos, va a elaborarme la misma tablita que diga extensión y comprensión. Ejemplos de concepto por extensión y comprensión. ¿Cuántos? 3. 1, 2, 3. ¿Sí? No 3 tablas, no 3 tablitas, una sola tabla con los 3 ejemplos, por extensión y por comprensión. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes?
Ya. ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Sí, Lice. Ya. ¿Estamos claros entonces en la indicación? ¿Sí? Perfecto. Entonces, si estamos claros, entonces, dicho esto, damos por terminada la clase del día de hoy.